Libro de Josué, capítulo 7. Gloria a Dios. Yo creo que algo tiene Dios para nosotros hoy. Cuando digo creo, no es duda, es seguridad. Josué, capítulo 7, versículo 2. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. ¿Y ellos qué hicieron? Subieron y reconocieron a Ai, tal como se los dijeron. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Aquí diríamos como gelatina. La debilidad, el fracaso, la derrota los llevó a entristecerse de tal forma que desfallecieron. Cuando miramos esta triste y trágica historia de la derrota que sufrió Josué y que sufrió Israel en este capítulo, yo creo que todos nos preguntamos inmediatamente dónde quedaron las promesas que Dios le había dado a Josué. ¿Dónde estaban las promesas cuando Dios llamó a Josué? Capítulo 1. Vaya por favor al capítulo 1 de Josué. Versículo 3 al 5. ¿Dónde quedaron estas promesas tan hermosas? 3:5. Dios le dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, ¿qué cosa? Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Primera promesa, promesa de posesión de territorio. ¿Dónde quedó esa promesa si salieron huyendo delante del enemigo? Todo lo que pisare la planta de tu pie te lo voy a entregar. Pisaron Ai y Ai terminó derrotándolos a ellos. Segunda promesa, sigamos leyendo, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y el versículo 5 viene la segunda promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Promesa que da la seguridad de la victoria. Si Dios dice nadie te podrá hacer frente, lo que le está diciendo: se te pararán delante, pero nadie te va a derrotar. Y ahora Ai los derrota a ellos. ¿Dónde quedó esa promesa? Tercera promesa, sigamos leyendo el versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo creo que la promesa más fuerte y más firme de las tres es esta. Porque si Dios está con nosotros, hermanos, tenemos garantizada victoria, bendición, y todas las cosas nos van a salir bien. ¿A cuántos les gusta esa promesa? Pero la gran pregunta es: ¿dónde quedaron las promesas? ¿Dónde estaba Dios cuando los de ahí estaban matando a esos 36 hombres? ¿Dónde estaba la protección? ¿Dónde quedó Dios? Yo creo que en algún momento de nuestra vida cristiana, en medio de las derrotas que hemos tenido, ¿cuántos han tenido derrotas? Sí. En medio de los fracasos que hemos tenido, ¿cuántos han tenido fracasos? En medio de la enfermedad, de la crisis, de la prueba, yo creo que todos en algún momento hemos dicho: Señor, ¿dónde están tus promesas? ¿O seré yo el menos espiritual que digo eso? Señor, si aquella vez el pastor, el predicador dijo tal cosa, yo agarré y hasta sembré, creí la palabra, ¿y por qué me está pasando esto?
Señor, si tu palabra dice que tú harías diferencia entre los que te sirven y los que no te sirven, y como así en Gosén no entró plaga, ¿por qué a mi casa sí entró plaga? Si tú prometiste protección total. Yo creo que las crisis nos llevan a pensar en eso y a buscar a Dios, a ver dónde está Dios. Y es más, tomamos la actitud que tomó Josué. Volvamos al capítulo 7, por favor, donde estamos. Cuando Josué ve la gran derrota, capítulo 7, versículos 6 al 9, mire cuál es la reacción de Josué. Entonces Josué, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos. Los orientales, los judíos, tenían por costumbre que para mostrar física y exteriormente la tristeza, rasgaban, rompían la túnica que tenían puesta. O sea que Josué se entristeció como cualquiera de nosotros, pero no solo rompió la túnica, el vestido, sino que se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. La Biblia no dice desde qué hora empezó, pero si dice hasta que cayó la tarde, es porque pasó largas horas tirado allí ante el arca de Jehová, que para él representaba la presencia de Dios. Allí estuvo, esa es la actitud. El verdadero cristiano sí le pregunta a Dios: ¿dónde estás? Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero el verdadero cristiano nunca se aparta de la presencia de Dios. El que no ha entendido la verdad del evangelio, las pruebas y las luchas lo hacen retroceder. Pero el que tiene claro que la respuesta a todo la tiene Dios, en medio de la crisis, aunque nuestro corazón cuestione, aunque nuestra mente juzgue, nuestra alma siempre se va a acercar al único que nos puede ayudar. Porque el verdadero cristiano tiene claro lo que dice la Biblia, y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Y entonces no nos quedamos con que: Señor, pasó esto, tuve esta derrota, tuve este fracaso, tuve esta crisis, esta enfermedad, sino que buscamos la razón, porque tu vida y mi vida están escondidas en las manos de Dios. Y todo lo que pasa es por dos razones. Una, porque le abrimos puerta al diablo y el diablo se mete, y lo que Dios quiere es revelarnos por dónde le estamos abriendo las puertas al diablo. O dos, porque Dios nos está moldeando y perfeccionando. Entonces necesitamos aprender a tomar la actitud de Josué. Yo no sé si alguien está en este momento en derrota, en crisis, en fracaso, en problema, en enfermedad, pero qué bueno que has venido a la casa de Dios. Esta casa representa el arca del pacto ahora. Esta casa representa la presencia de Dios. Y aquí Dios tiene palabra, porque Dios no es mudo. Aunque hay momentos donde parece que Dios no nos hablara. ¿Cuántos han experimentado el silencio de Dios? Duro. Es duro cuando usted y yo clamamos y oramos y queremos que Dios nos hable, y resulta que no oímos la voz de Dios. Y venimos al templo a oír una palabra, y resulta que ese día no predican nada de lo que nosotros estamos atravesando. Porque es que hay momentos donde Dios quiere que pases por el valle de la sombra de muerte, pero aunque estés en el valle de la sombra de muerte, Él te dice: yo estaré contigo. Él está allí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo oigas. Él está aquí, Él está a tu lado. Él nunca te ha abandonado, porque esa es la promesa. Creo que fue ayer en el ayuno, en el culto de jóvenes, les decía: mire, a veces nos acostumbramos a creer en Dios cuando las cosas nos resultan como nosotros queremos. Hablamos de Dios cuando Dios nos bendice, nos sorprende, nos provee, nos sana, nos libera, nos ayuda, nos fortalece. Pero ¿qué cuando las cosas van mal? Y tenemos ejemplos bíblicos. Les decía ayer, les repito, no sé si en el ayuno, en el culto de jóvenes, les decía: y creemos en Dios, pero tenemos ejemplos de gente que en la crisis se atrevió a mantener su integridad con Dios. Y uno de los que les mencionaba era el profeta Daniel.
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y le decía ayer a los jóvenes, ¿quién no le gustaría comer en la mesa de un rey? Aunque siempre he dicho que nosotros comemos mejor que los reyes, porque ellos comen de a poquito y cosas raras. Pero Richard, a los que nos gusta el arroz y sobre todo el cucayo, en una mesa de rey no te van a poner cucayo, no te van a poner el suero allí para la yuca, el bocachico así en viuda con hoja de bijao. Espero que los que estén en ayuno sientan fuerza en el Señor. Daniel propuso no comer la comida del rey, y habían dos razones. Número uno, porque Daniel sabía que los babilónicos en la tierra donde él estaba acostumbraban, antes de poner la comida en la mesa, se la ofrecían a los ídolos babilónicos, y Daniel tenía claro que él no podía aceptar algo que fuera contaminado con otros ídolos. En segundo lugar, Daniel sabía que los babilónicos comían cosas que Dios les había prohibido comer a ellos, animales inmundos, entre ellos el cerdo. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar, aunque aquí pueda tener privilegios, yo me voy a mantener íntegro. Pero usted sabe cuándo Daniel hizo esa propuesta en su corazón. No piense que fue llevado como gobernador, cuando fue llevado como esclavo. Era un esclavo. O sea que no estaba en privilegio. Él pudo decir, el Dios de mis padres me falló, ¿por qué permitió esta situación? Y aparte de eso lo hicieron eunuco, lo castraron. Y voy a hacer lo que hice ayer con los jóvenes. Levánteme la mano los varones que están aquí. Yo creo que ese es el machismo nuestro. Y si pasamos por un proceso de eso, ¿será que tú seguirás creyendo en Dios? Necesitamos entender, hermano, que la crisis no debe apartarnos de Dios. La crisis tiene que acercarnos más a Dios. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y si tú quieres que Dios te responda, si tú quieres que Dios te hable, si tú quieres que Dios te diga el porqué de la situación, no es asunto de estar 5 minutos ni 10 minutos. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero Daniel se postró ante el altar de Dios, ante el arca, y él dijo, hasta que Dios no me hable. Josué dijo, yo no me levanto de este lugar. Y se postró. Versículo 7 estamos, ¿verdad? Versículo 6, 7, Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a tu pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y aquí viene un error de Josué. A Dios no le interesa el qué dirán. No pretendas manipular a Dios diciendo, Señor, si me pasa esto, ¿qué va a decir la familia? No pretendas manipular a Dios, señores. ¿Qué van a decir? Yo para qué oro, yo para qué busco, si igual hay dificultades y hay problemas. No pretendas manipular a Dios. No cometas el error que cometió Moisés. Josué aprendió de Moisés. Porque recuerde que en una oportunidad Dios quiso destruir a Israel por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia. Dios le dijo a Moisés, Moisés, quítate, porque voy a destruir a este pueblo y a ti te pondré sobre un pueblo mejor y más grande. Moisés le dijo, no, porque ¿qué van a decir los demás pueblos? Los sacaste de allá para venirlos a matar acá. Es exactamente lo mismo que está diciendo Josué.
¿Para qué los sacaste? Para matarlos acá. ¿Qué va a decir la gente? Y Moisés se interpuso. Y por eso es que tenemos a Moisés como el más grande intercesor. Se puso entre Dios y el pueblo. Le digo, no lo mates. Y Dios oyó la voz de Moisés. Pero hay cosas, hermano, que hay que dejar que Dios obre. No detengas el propósito de Dios. Tal vez el fracaso, la crisis, la prueba que estás atravesando es propósito de Dios. No le pidas que la quite. Dile que te dé fuerzas para soportarla. Porque si es Dios, lo que viene es tu bendición y tu victoria. Entonces Moisés le dijo, ¿qué va a decir la gente? No los mates. Y Dios escuchó y lo perdonó. Pero ¿sabe qué pasó? Cada vez que Israel cometía otro pecado, Dios le decía, mira Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, ¿quién lo sacó de Egipto? ¿Quién escogió a Moisés? ¿Se da cuenta? ¿Me estoy haciendo entender? Moisés se puso en la mitad. Señor, detén lo que tú vas a hacer, no lo hagas, hazlo a mi manera, porque ¿qué van a decir? Hermano, cuando tú le dices a Dios que te quite la prueba y todavía no has pasado el proceso, Dios te va a decir tu problema. Gracias por esos 4 amenes. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios cumpla el tiempo. Pero lo que sí te digo es que esa leve tribulación momentánea no se va a comparar con la gloria que Dios va a desatar sobre ti. Alguien dele un aplauso al Rey de Gloria. Ahora, en esa actitud, Josué oraba, Josué lloraba, José derramaba su corazón como agua, desfallecía, se echó polvo en la cabeza, se rasgó el vestido, ahí estaba tirado. Y Dios no es inmune. Dios no es indiferente a nuestro clamor. La Biblia dice que el oído de Jehová está atento al clamor de su pueblo. Y Él ha visto tu aflicción, Él ha visto tu lucha, tu dificultad. Pero cuando somos persistentes en la oración, viene la palabra de Dios. Versículo 10. Jehová Dios le responde. Dice, y Jehová dijo a Josué, ¿cómo le dijo? Levántate. Cuando oímos la voz de Dios, entendemos que a veces la voz de Dios es un regaño. Pero ¿qué es lo que nos gusta, Jorman, escuchar? Que Dios me apapache, que Dios me abrace, que Dios me sobe la cabeza, que Dios me consienta. Pero Dios lo que quiere es que te levantes. Y cuando habla de levantarse, está hablando de cambiar de actitud. Porque nada de lo que pasa en tu vida y en mi vida es por azar. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, todo tiene una causa. Y es allí donde tenemos que indagar. Dios le dijo, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Mire que eso incluye a Josué. No voy a estar más con ustedes. Wow. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué haces ahí postrado, llorando? Examina a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué parece que Dios no estuviera contigo? ¿Por qué las promesas no se están cumpliendo? Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos nosotros mismos. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos desobedecido?
Y esta causa, esta derrota, tuvo dos causas. Te voy a hablar de la primera, la que todos conocemos, el pecado de Acán. Un solo hombre que pecó trajo desgracia sobre toda una nación. Uno solo. Por eso, hermano, es que tenemos que cuidarnos y hacer lo que Job hacía todos los días. Job le pedía perdón a Dios por su familia. Eso no está pasado de moda. Si eso está en la Biblia es porque todavía tiene validez. No es que Dios le va a perdonar el pecado a ellos. Es que Dios, por amor a ti, no va a traer consecuencia ni sobre ellos ni sobre ti. ¿Me hago entender? Cada quien dará cuenta por su pecado. Pero el verdadero cristiano, todas las mañanas, sobre todo si convives con familiares no cristianos, que se van toda la noche a parrandear, a tomar, a bailar. Tú no sabes lo que han hecho. Cuando te levantes en la mañana, dile: Señor, perdona a los padres, que eso no traiga consecuencia a mi casa. Porque un solo miembro de nuestra familia que anda en pecado, en rebeldía y en desobediencia, el enemigo va a entrar para destruir. Los que conocemos la historia sabemos qué fue lo que pasó. Un hombre llamado Acán desobedeció una orden de Dios. Es que las órdenes de Dios hay que obedecerlas de principio a fin. Las cosas de Dios no son para cuestionarlas. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural, las cosas que son del Espíritu le parecen locura. El que no tiene al Espíritu de Dios todo lo cuestiona. Se le predica, se le enseña, se le habla de la Biblia y lo primero que dicen es: no, pero a mí me parece, no, pero yo creo, no, pero es que eso es exagerado, no, pero es que eso es legalismo, no, pero yo puedo creer a Dios a mi manera. Y es el cuestionamiento que la mayoría de la gente tiene. Pero los que somos guiados por el Espíritu Santo decimos: Dios, no lo entiendo, tengo miedo, pero si tu palabra lo dice, yo lo creo y lo voy a obedecer. Porque tenemos claro que Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. La decisión es nuestra, la decisión es tuya. Tú decides obedecer o desobedecer. Tú decides hacer lo que a ti te parezca. Y déjame decirte que te puedes esconder de toda tu familia, de la iglesia y de los pastores, pero del ojo de Jehová nadie se puede esconder. Y no solo del ojo de Jehová, sino del ojo del diablo. Porque le recuerdo, y si se le olvidó se lo recuerdo, detrás de cada ser humano anda un demonio asignado. Aunque seas cristiano, consagrado, líder, pastor, apóstol, profeta, lo que sea, siempre va a haber un demonio. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Y cuando habla de diablo está hablando de adversario, no está hablando de Satanás, porque Satanás no es omnipresente. Entonces él asigna un demonio que ande detrás tuyo. Y entonces cuando él te ve que tú entras a un lugar que no debes entrar, cuando tú haces lo que no debes hacer, cuando hablas lo que no debes hablar, le estás entregando legalidad a ese demonio, porque él fue el que te incitó a cometer ese pecado. Y por tu culpa, eso trae desgracia a toda la casa. Dios mío, se acabaron los amenes. Alguien dirá: ¿por qué vine hoy, Dios mío? Dile al que está a tu lado: no te enojes, que eso no es contigo, es conmigo que están hablando. Tenemos que cuidar. La vida cristiana no es una religiosidad. Hermano, la vida cristiana es abrir los ojos al mundo espiritual y a las cosas espirituales. Si esto fuera religión, hermana Valentina, hubiésemos cantado unas 3 canciones. ¡Ay! Les doy un sermón suavecito y nos vamos para la casa. Pero el verdadero evangelio cambia la vida del ser humano. Pero para que tu vida y mi vida cambien, tenemos que ser confrontados con la realidad. Y cuando somos confrontados, el entendimiento se abre, los ojos se abren y nos damos cuenta que hay un mundo espiritual que nos incita, uno a obedecer a Dios y otro a desobedecer a Dios.
Y entendemos lo que dice Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Alábalo y dale gloria a Dios. Y espero que dentro de todo lo que estoy predicando, los 45 minutos que tal vez demore predicando, lo que voy a decir a continuación sea lo que marque tu vida y te quede grabado. Escúchame, donde hay pecado no está Dios. Donde hay pecado no está Dios. Dios le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Pero en la guerra Dios no estaba ahí. Y cuando Josué clama, Dios le dice: yo no voy a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque hay anatema. La palabra anatema significa maldición. El pecado es maldición. Y donde hay maldición no está Dios, porque Dios es bendición. Usted y yo no podemos ser de la clase de cristianos que hoy sí, mañana no, de vez en cuando y al otro de vez en cuando no. Tomemos una decisión real con Dios. Donde hay pecado no está Dios. Dígale que está al lado suyo: donde hay pecado no está Dios. Y lo que sigue de la frase es más grave todavía: donde no está Dios está Satanás. Por eso es que muchas veces nuestros hogares, y mire que estoy incluyendo el mío, nuestros hogares, que la mayoría o todos somos cristianos, mayormente pasa en paz, pero de repente de ser el cielo se convierte en un infierno, porque alguno cometió desobediencia. No necesariamente los dos que discutieron o pelearon. Algún miembro de la familia está haciendo cosas que no agradan a Dios, y ese miembro de la familia trae la demoniera y la mete a su casa. Dios, suena fuerte eso, pero es una realidad. Un solo miembro atrae y mete a su casa las maldiciones, el anatema. Y por allí el diablo se mete. Y entonces empiezan discusiones y parece un campo de batalla. Todo el mundo se grita, se insulta, se pelea, se tiran las puertas y hay una cantidad de desastre. ¿Sabe por qué? Porque entró el pecado, entró la maldición y Dios se salió. Pero Dios es tan bueno que hoy te está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Déjame entrar a tu casa otra vez y yo sacaré la maldición. Para los que no conocen la historia, en el capítulo anterior del 7 de Josué, donde estamos en el capítulo 7 de Josué, volvamos ahí. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 6, Israel obtuvo una gran victoria, la de Jericó. ¿Conoce esa historia? Los muros de Jericó. Antes de entrar a destruir los muros de Jericó y destruir Jericó, Josué se paró y le dijo al pueblo: mire, por orden de Dios, nadie mire ni toque siquiera nada de lo que hay en Jericó. Destruyamos todo, pero no toquen nada, no se queden con nada. Quememos a fuego todo, porque Jericó es anatema, es maldición. Así dijo Dios. Lo único que vamos a perdonar, dijo Josué, es a Rahab la ramera, la que escondió a los espías que Josué había enviado. Ella fue la única que se salvó de allí. Y el pueblo lo hizo y fueron a la guerra. Los muros cayeron, destruyeron Jericó y todo el mundo contento. Gloria a Dios. Pero van a enfrentar al segundo pueblo. Ay, y viene la derrota en la cual estamos. Josué le dice: Señor, ¿qué pasó? Y es donde Dios le dice: hay anatema. Alguien tomó del anatema. Y ahí es donde aparece un hombre llamado Acán. Y Dios empezó a revelar quién era. Dios empezó a mostrar hasta que encontraron, y Acán tuvo que confesar. Acán dijo: lo que pasa es que entré a una tienda de Jericó, a una casa, y encontré un manto babilónico muy hermoso, muy costoso, llamativo. Me llamó la atención, lo agarré. Y agarré un lingote de oro también. Y agarré plata y la envolví en el manto babilónico y me la llevé a mi casa y cové en la tierra y lo escondí, allí lo guardé. Perdóneme, pero lo que hizo Acán es lo que hace el gato. ¿Usted me entendió, verdad?
En estos días hablaba con alguien. Yo respeto a los que les gustan los gatos y los tienen en la casa, pero a mí me gustan más los gatos salvajes, callejeros, no esos gatos de cuidado. Que no, que ponle una arena, un arenero ahí. Los gatos que yo tuve, yo les abría la ventana y ellos se iban. Que fueran a hacer su necesidad por otro lado. En mi casa no había olor. Pastor, ajá, esa es su naturaleza. Usted sabe que el gato hace su necesidad y tapa. Algunos son tan finos y tan delicados que hasta huelen y siguen otra vez. Pero ese olor no se tapa. ¿O no? Tú puedes hacer el pecado más escondido, pero el olor sube a la presencia de Dios. Con todo el respeto, el amor y la ternura, dígale al que está al lado suyo, no seas como el gato. Arsení, no seas como el gato. Con amor, con ternura y con respeto te lo digo. Porque así como nuestra oración sube a la presencia de Dios, el pecado también sube. Dios le dijo: hay anatema, hay maldición, hay pecado. Hoy yo te invito a que pidamos perdón a Dios y que nos revele cuál es la causa del pecado. ¿Sabe qué triste? Y algo que estaba preparando esta madrugada. ¿Cómo podemos nosotros traer consecuencia a nuestra familia? Usted no vive solo, usted no está solo. Y aunque ya seas familia aparte, lo que tú hagas afecta al resto de la familia, a tu papá, a tu mamá, aunque no vivas con ellos. La Biblia no dice, pero yo creo que ni la mujer de Acán, ni los hijos sabían el asunto. Cuando se descubre, Dios dice: traigan a Acán, traigan a la mujer, traigan a los hijos, traigan a los animales, traigan todo lo que tienen y apedréenlos y mátenlos a todos. Suena cruel, ¿verdad? Pero es que el pecado arrasa con todo, hermano. Dice que los apedrearon y los mataron a todos. Y después que los mataron, los quemaron. Por orden de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y de ningún modo Él tendrá por inocente al malvado. Tal vez muchas de las cosas que estás arrastrando hoy, derrotas, fracasos, enfermedades, crisis, es por pecados que vienes arrastrando o por pecados que cometió cualquier persona. Pero bendito Dios, que si hoy nos trajo esta palabra, no es para que salgamos de aquí diciendo: Dios me dijo que hay pecado y me voy en pecado. No, Dios te trajo para hacerte libre, para que tu vida sea transformada. Ahora, la segunda razón por la cual vino esta derrota, que nos preguntamos dónde están las respuestas, las promesas de Dios. La segunda razón: no consultar a Dios. No consultar a Dios. Yo creo que Dios sigue hablando. Algunos hemos tenido el privilegio de oír la voz audible de Dios, pero no crea que yo la oigo todos los días. Es más, le digo algo: tengo rato que yo no oigo la voz audible de Dios, pero sí he tenido experiencias donde Dios ha hablado a mi oído. Pero normalmente Dios me habla a la mente, Dios me habla al corazón. Cuando abro la Biblia, Dios me habla. Cuando vengo al templo, a través de una canción o a través de alguno que predique, Dios me habla. Lo que hay que estar es atento a la voz de Dios. Es más, le digo algo: a través de cualquier situación que usted vea en la calle, Dios te habla también. Hay que estar atento a lo que Dios nos habla. ¿Y sabe qué le pasó a Josué? Josué actuó por la experiencia contra Jericó. Lamentablemente nosotros a veces actuamos por experiencias pasadas. ¿Por qué te digo que por experiencias pasadas de Josué?
A Jericó él mandó 2 espías. Recuerde que esta era una generación de fe, Turi. La generación de Josué no era como la de Moisés, como la de los 10 espías de Moisés. Fueron 12, pero usted sabe que Josué y Caleb eran gente de fe. Pero los 10 eran gente que se dejaba llevar por la vista. Pero los de Josué eran gente de fe. Los de Jericó, cuando regresaron, le dijeron a Josué: esa gente nos tiene miedo. Tienen a Jericó cerrada. Vamos y tomemos posesión de ella. Ahora, en base a esa experiencia de 2 espías, vuelve y envía espías a Ai. Y los espías de Ai vienen con fe. Es un pueblo pequeño. ¿Para qué fatigas a todo el pueblo, a todos los soldados? Mandemos 2,000 o 3,000, que con 2,000 o 3,000 los acabamos en un momentico. Dígame si ese no era gente de fe. Y pudieron haberlo acabado en un momentito, con esos 2,000 o 3,000, pero sobre todo con la presencia de Dios. Lo que te estoy diciendo es que no te dejes llevar por experiencias pasadas ni por experiencias de otro. Consulta a Dios siempre cada decisión. Aún decisiones de empleo, consúltalas a Dios. Decisiones de relaciones amorosas, consúltalas a Dios. Porque después que nos enamoramos, perdemos el año. Y entonces después queremos que Dios meta la relación en su propósito. Sí, Dios lo hace. Porque la mayoría de la gente que viene a Cristo viene casada ya sin consultar a Dios. Pero pregúntele cuánto les ha tocado sufrir. Si son los matrimonios bajo la voluntad de Dios y hay crisis, imagínense cuando nos metemos sin la voluntad de Dios. Y es por eso que hay tanto divorcio y separación aún dentro de la misma iglesia. Porque nos dejamos llevar por los sentimientos y las emociones. El que siempre quiere agradar a Dios y quiere que la promesa de Dios sea real, no da un paso sin consultar a Dios. Y escúchame lo que te digo hoy. Esta otra frase quiero que la grabes. No consultes a Dios solamente en las grandes decisiones. Consúltalo también en las pequeñas decisiones. Porque cuando los problemas son graves, las decisiones son grandes, entonces sí consultamos a Dios. Llamamos al pastor, llamamos al ministerio de intercesión: apóyenme en oración, mire, estoy en esto y en esto, quiero que Dios me hable, gloria a Dios. Pero a veces hay pequeñas decisiones que por experiencias pasadas o porque vemos que todo parece bueno, nos lanzamos, y resulta que esas pequeñas situaciones son las que se convierten en graves para nosotros. Gracias por ese amén. Si Josué consulta a Dios antes de enviar a los espías, Dios le hubiese dicho: no mandes espías. Dios le hubiese dicho, como le dijo al final: manda a todos los soldados. No 2,000 ni 3,000. Pero Josué creyó lo que le dijeron. En segundo lugar, Josué creyó en el consejo de los espías. Cuidado con los consejeros que andas buscando. Normalmente buscamos de consejero a alguien que nos vaya a decir lo que queremos escuchar. Y es raro el joven, el adolescente que tiene de consejero a su papá y a su mamá. Es que mi papá y mi mamá no me entienden. Ya ellos vivieron, ya ellos pasaron por ahí. ¿Quién mejor en la vida quiere lo mejor para ti que tu papá y tu mamá? Gracias por esos amenes. Solo oigo a los papás. Ya tú eres papá, por eso estás diciendo amén. Nadie en esta vida va a querer lo mejor para ti que tus padres. Ellos ya pasaron por ahí. Ellos ya vivieron eso. Ellos ya experimentaron. Ellos experimentaron y no quieren que yo experimente, porque no quieren que sufran lo que ellos sufrieron.
Y los papás vemos más allá de lo que los jóvenes, y permítame incluirlo, yo fui joven fui, y ahora soy adultecente. No he envejecido, ahora soy adultecente. No, tampoco estoy envejeciendo. Mi esposa dice que no. El texto bíblico dice joven fui y envejecido. Yo digo joven fui y estoy adulto. Y sabe que hay cosas que hemos visto y lo que no queremos es que ustedes las vivan, las pasen. Vana es la hermosura y engañoso es el corazón. Todo el que te quiere conquistar o la que te quiere conquistar se te presenta como lo más lindo que hay. Mi papá me decía, Carlos, no es nada ver el pájaro volando, sino el nido donde se acuesta. Sino verle el nido donde se acuesta. Entonces buscamos consejeros entre amigos de nuestra edad, que ellos nos van a decir lo que queremos escuchar. Y les repito lo que les he dicho tantas veces. Una vez escuché una frase de una joven cuando estuve en Bogotá con mi esposa ministrando en un centro de rehabilitación para mujeres drogadictas. Llegó una joven nueva y empecé a preguntarles a ellos en la terapia espiritual que me tocaba, porque me tocaba ministrarles hasta liberación. Y eso sí era terrible, hermano, ministrar una mujer poseída por la droga en el momento que el cuerpo le pide droga. Eso es terrible. Pero un día les pregunté para ustedes qué es la amistad y cada uno respondió. Pero hubo una que dijo, esa que llegó nueva me dijo, Jonathan, amigo no es el que te hace reír con mentiras, sino el que te hace llorar con verdades. Tus pastores queremos lo mejor para ti. Y hay gente que se ofende y se molesta cuando los confrontamos y tratamos de guiar, porque se empecinan en el corazón lo que ellos piensan les parece lo mejor. Si consultáramos a Dios, Dios nos direccionaría a verdaderos consejeros espirituales, gente que nos va a evitar grandes tragedias y desgracias. Josué le creyó a los espías: no fatigues a todo el pueblo, manda 2,000 o 3,000, y mire el fracaso tan grande que tuvieron. Hermano, yo creo que hoy Dios nos está confrontando a todos, a todos. Vuelvo y te repito, esto no es para ti, este es para el que está al lado tuyo, no es para ti. Así que no te enojes, no te incomodes. Medita la palabra. Y yo quiero que pase al capítulo 8 y con eso termino. Le dijeron que cuando Emma pasara acá adelante ya iba a terminar. Después que mataron a Acán por orden de Dios, que lo apedrearon y después de matarlo los quemaron, volvió Jehová a hablar. 8:1. Jehová dijo a Josué, ¿cómo le dijo? Usted recuerda que esa fue la promesa que él hizo en el capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora, después del fracaso, que Josué se levanta, santifica al pueblo, muere el anatema, Dios le dice, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó. Se hubiese Josué evitado toda la derrota y la tragedia si antes de ir a la guerra hubiese consultado a Dios. Y Dios le dice, harás con Ai y con su rey como hiciste a Jericó. Harás con ellos, los acabarás. Pero les dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para ustedes. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Hasta la estrategia se la dio Dios. Le dijo cómo tenía que pelear. Pero mire de lo que Josué se perdió. Perdón,
Acán se perdió. Por apresurado, por ambicioso, por codicioso, por ladrón, por creer que nadie lo estaba viendo. Ahora Dios dijo, ahora sí todo lo que hay allí, cójanselo para ustedes. Y yo sé que más de uno, ojalá y nadie mueva la cabeza, quiero que nadie mueva la cabeza. Pero más de uno aquí diría, si a mí me hubiesen hablado a tiempo, no me hubiese casado con fulano, con fulano. Nadie mueva la cabeza. Cuando a mí me invitan a dar conferencias de pareja, a mí me toca regañar antes de empezar. Especialmente a las mujeres. Especialmente a las mujeres. Porque cuando digo algo al varón, mi hermano, usted tiene que tratar, y las mujeres se lo quedan viendo. O sea, lo hacen tan evidente que, Bocio, yo me pongo en el lugar de ese pobre hombre ahí al lado y ellos serios ahí. Y de pronto, ay, si yo hubiese conocido a fulano antes de casarme, a fulana antes, ¿ya para qué? Pero sabe, Dios tiene oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Póngase de pie, por favor.